Mujeres y el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, el Durazno, Tamazula, la COEPES de Guanajuato y sus universidades, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Pues han venido, ya entró Noemí, han venido incorporándose, como les digo, se van poco a poco incorporándose para escuchar esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ivette, Daniel, Lupita, Dulce, María Isabel. A todos muy buena tarde. Mirna Mireya, Martita Peña, un besote para la Martita Peña. Y hoy toca el tomar el micrófono a Claudia Karina Rodríguez Carvajal de la Universidad Autónoma Indígena de México con una ponencia sobre comunicación no verbal y juegos cooperativos, propuesta didáctica para generar espacios de cultura de paz en educación primaria, y a María Soledad Angulo, también de la UAIN, proyectos sociales comunitarios de resistencia, alternativas de reflexión y resiliencia en contextos diversos y vulnerables. Como saben, siempre están abiertos están abiertas aquí está, muy bien. Déjenme vamos a sacarlos. Muy bien. Estoy buscando aquí los documentos para dar inicio. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar el día de hoy con la ponencia de Claudia Karina Rodríguez Carvajal de la UAIN, Comunicación no verbal y juegos cooperativos, propuesta didáctica para generar espacios de cultura de paz en educación primaria. Claudia hizo su licenciatura en psicología en la Universidad de Sonora, su maestría en desarrollo regional en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y su doctorado en educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y lo mismo que Soledad, ambas son compañeras de trabajo en la formación de educadores para la paz y convivencia escolar en la maestría en educación para la paz y convivencia escolar de la Universidad Autónoma Indígena de México, y colaboran junto con Mayra y todo el equipo pues vinculado a la maestría en educación para la paz. Colaboran en el posgrado, en donde se forman sobre todo profesores de educación básica, ¿no? Que se incorporan a la maestría para tener una visión más clara sobre este proceso formativo en lo que es educación para la paz, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ya tenemos entre nosotros 38 personas. Ya se incorporó Célida, Pastora, Lupita Costa, Isabel, Maritza, ya se han incorporado, Karen, Karen Duarte ya está con nosotros, Eduardo Soto, Edna Mariela, y creo que es hora ya de darle la palabra a Claudia para que inicie con esta ponencia. Y como ustedes saben, pueden ir colocando sus preguntas en el chat,
pueden ir colocando sus comentarios, lo que vayan, aquello que vayan reflexionando durante el proceso, pues, no necesariamente tienen que esperar al final, pueden ir incorporando todos sus pensamientos y después de eso vamos a, a comenzar la discusión y el análisis de esta ponencia sobre comunicación no violenta y juegos cooperativos para la cultura de paz. Adelante, Claudia, por favor. Muchas gracias, doctor Vera. Eh, Bien, les voy a platicar de esta investigación que llevamos a cabo en la maestría en educación para la paz y la convivencia escolar de la UAI, con Miriam Elizabeth Merino Verdugo, y que lleva por título Comunicación no violenta, juegos cooperativos para la cultura de paz. Miriam se tituló en enero. En enero tuvo su grado de maestra en educación y, y presentó este trabajo que vamos a compartir porque creo que es muy importante la difusión, que puede ser útil para muchas aulas de clase, tanto de educación primaria, primaria alta, como de secundaria. Entonces, como antecedentes, quiero platicarles un poco cómo surge esta motivación, esta orientación de nuestro grupo de investigación, cómo comenzamos a investigar sobre la convivencia escolar, que fue allá en el año 2012, con un proyecto sectorial con fondos CONACYT. Entonces empezamos a entrar a las aulas a ver qué es lo que pasaba con la socialización aquí en Sonora. Bueno, más específicamente en Hermosillo, porque los recursos eran limitados. Después, en el año 2017, eh, fue otro proyecto que tiene que ver con el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y el CONACYT, eh, en vinculación con el CIAT, que continuamos el proceso de investigación de cómo se daba la convivencia escolar y cómo empezábamos a observar también el acoso escolar, el bullying. Entonces, durante 3 años estuvimos trabajando con la evaluación del Programa Nacional de Convivencia Escolar en 2017, 2018, 2019, y viene la pandemia. Entonces, tras la pandemia, pudimos observar que aumentaron los conflictos y la violencia escolar. Y algo muy importante, después de la pandemia, nos dimos cuenta que era necesario trasladar la investigación hacia el área virtual. O sea, ¿qué estaba pasando con la socialización de los niños de secundaria en las redes sociales? Y es ahí cuando entran varios estudios de los compañeros que ya presentaron sus investigaciones a través de este espacio. eh, Denise, Denise Navarro, la doctora Denise, y otros, Alberto Leiva, doctor Alberto Leiva. Entonces, desde el año 2012 hasta la actualidad, y en la actualidad estamos haciendo este vínculo con el grupo de Brasil y otros grupos para continuar estudiando este tema. Y bueno, dentro de la tesis, un dato clave es que en el año 2021 se reportaban 326 casos de violencia dentro de las escuelas primarias en Sinaloa. Entonces, esto tiene un impacto en el aula, que es las dificultades para socializar y comunicarse, y que los conflictos pueden escalar a gritos o agresiones, porque en un principio, eh,
son conflictos, son diferencias, nada más, pero eso puede transformarse en violencia verbal, física y psicológica. Y bueno, entonces nos planteamos este proceso, cómo es el camino hacia la cultura de paz. Y bueno, comienza desde la violencia escolar y que se necesita un cambio. Entonces, en esta tesis nos vamos a centrar en la comunicación no violenta de Rosenberg, mediante la teoría de Rosenberg, y vamos a transitar hacia la cultura de paz. Y es muy importante recordar que el conflicto no es malo, es parte del ser humano, es una oportunidad que se nos da para que aprendamos a comunicarnos, a dialogar. Y bueno, la paz no es solo ausencia de violencia, es la construcción de relaciones respetuosas. Y bueno, ¿qué investigamos? Eh, el contexto fue en una primaria en Los Mochis, la primaria Miguel Hidalgo. Fue a 3 grupos de sexto año. Entonces, el objetivo era evaluar si un taller de comunicación no violenta con juegos cooperativos podría ayudar a los estudiantes de sexto año a comunicarse mejor y resolver los conflictos de una manera más pacífica. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de la comunicación asertiva, de enseñarle a los niños el manejo de los conflictos y cómo debería ser una relación adecuada entre compañeros. Entonces, Rosenberg nos dice esto, que la comunicación no violenta es hablar desde el corazón y que la forma de expresarnos con respeto y empatía nos sirve para mejorar nuestra convivencia. Y entonces destaca estos 4 puntos que son muy importantes. Como primer punto, la observación. Voy a describir lo que veo sin juzgar. El punto 2 son los sentimientos. Voy a decir cómo me siento. El 3, las necesidades. Necesito identificar qué es lo que necesito. Y el cuarto momento es la petición. Entonces, enseñarle a los niños a pedir con claridad y respeto. Y esto lo vamos a ver más adelantito cuando avancemos hacia el taller. Vamos a ver con más detalle esta parte. Entonces, ¿cómo se realizó el estudio? Como ya lo mencionaba, fue en la primaria Miguel Hidalgo, en Los Mochis. Participaron 74 niños, fueron 8 sesiones y el método fue a través de un taller de juegos cooperativos, pero antes de implementar el taller de juegos cooperativos, es- se les, em, se les realizó una encuesta a los niños antes y después del taller. Ahorita también vamos a ver qué preguntas tenía esa encuesta porque va a ser muy importante para explicar los resultados. Y bueno, es importante mencionar que este taller no es solo compartir teoría de manera aburrida, con diapositivas, sino es a través de dinámicas grupales, de juegos cooperativos. Entonces, de esta forma, todos trabajan juntos, todos participan, no hay competencia, se van a ayudar y van a practicar sobre todo la comunicación no violenta.
cómo expresarse de manera adecuada. Entonces, hay distintos tipos de juego. Este también lo vamos a ver un poquito más adelante en la descripción del taller, las sesiones. Cuando veamos las sesiones, que son 8 sesiones, vamos a ver que existen estos 4 tipos de juegos. Juegos de presentación, de confianza, de comunicación y de cooperación. Y bueno, a través del cuestionario y también de las observaciones durante el proceso del taller de las 8 sesiones, nos dimos cuenta que la comunicación asertiva funciona. ¿De qué forma? De que los estudiantes fueron mejorando significativamente su forma de relacionarse, de comunicarse. Antes del taller podrían expresarse con dificultad y ya después con una manera más clara, sin tener que usar lenguaje verbal violento. Entonces, aprendieron un tono de voz más suave, aprendieron a escuchar a los compañeros y tuvieron menos respuestas impulsivas. Entonces, esta es otra parte importante, otros cambios que observamos, que gritos y peleas se transformaron en diálogos tranquilos, que no escucha se transformó en una escucha activa y que las exigencias se transformaron en peticiones respetuosas. Entonces, es muy importante esto porque cuando los niños perciben a sus compañeros como tranquilos y cariñosos, pues todos ganamos, va a mejorar la comunicación y la convivencia dentro del aula y dentro de la comunidad educativa. Y como hallazgos complementarios, tenemos una mejor expresión de sentimientos, mayor empatía entre los compañeros, se redujeron las conductas violentas y algo también que es importante mencionar, que la convivencia escolar y la concordia requieren más tiempo para cambiar y son procesos graduales. Entonces, es muy importante la aplicación práctica del taller para los docentes, porque la comunicación puede mejorar en poco tiempo eh, si los docentes conocen este taller y tratan de llevarlo a cabo en el aula. La convivencia va a requerir continuidad y seguimiento y los juegos cooperativos van a facilitar la participación y el diálogo. Entonces aquí tenemos la relación. Empezamos con el taller de comunicación no violenta con juegos cooperativos y esto se transforma en mejor comunicación y esto nos lleva hacia una cultura de paz. Entonces, ¿cómo impacta en escuelas y estudiantes? Los estudiantes van a aprender a resolver conflictos sin violencia. Los docentes van a adquirir herramientas prácticas para la convivencia y la comunidad, la escuela, entonces va a resultar un ambiente más pacífico y seguro. Entonces, acciones concretas y fáciles de aplicar. Como primer punto, implementar el taller de comunicación no violenta, mantener las 8 sesiones, integrar los juegos cooperativos, capacitar a los docentes en comunicación asertiva y esto es muy importante al final, involucrar a la comunidad educativa.
Y pues en este QR, si le toman captura de pantalla, pueden acceder a todos los materiales que ahorita a continuación voy a dejar de compartir esta presentación para irme primero hacia eh, la encuesta. Quiero que veamos juntos la encuesta. Ahorita también les voy a enviar el vínculo para que tengan acceso a los materiales del taller, pero en este momento voy a compartirles la encuesta. Un momentito, necesito localizarla. Mm, Tengo varios archivos abiertos. Un segundito. Cuestionario, aquí está. Cuestionario. Aquí está. Este cuestionario se aplicó a través de eh, Google Forms, los cuestionarios de Google, em, a través de el centro de cómputo de la escuela. Eh, se les, Se les otorgó consentimiento informado, los padres de familia estuvieron de acuerdo y como les digo, se aplicó antes del taller y al final del taller. Y entonces tenemos estos componentes, los datos demográficos, comunicación asertiva, convivencia escolar, concordia y el cierre. Y estos son los reactivos, las preguntas que venían dentro del cuestionario. Comunicación asertiva, participas en clase, cuando te atrasas en tus tareas, tus compañeros te ayudan, dentro del aula hay respeto entre tus compañeros son tranquilos y cariñosos, etcétera, ¿no? Esta parte, la recepción de la convivencia escolar, llevas bien con tus compañeros, con tus profesores, ¿crees que la opinión que tienen tus compañeros de ti es buena? ¿Crees que la opinión que tienen tus profesores es buena? Y hay diferencias en las normas de clase entre unos profesores y otros. ¿Participan tu papá, mamá o tutor en actividades de la escuela? ¿Participan tu mamá, papá o tutor en la escuela únicamente cuando tú tienes problemas académicos o de conducta? Y aquí nos pasamos a la concordia. ¿Existe buen ambiente escolar entre los alumnos y la maestra? ¿Los compañeros contestan de forma adecuada en las clases? ¿Los compañeros respetan las normas? Y bueno, ellos tenían esta escala Likert para contestar, que va de siempre a nunca. Y como hemos estado viendo, cada sección tiene su escala. Y ahora voy a dejar de compartir para mostrarles, a ver, un segundito, ¿dónde está? Un momentito, es que tengo varias pestañas abiertas. Aquí voy, entonces voy a compartir un resumen
de lo que es el taller, que lo hice video, es un video corto de 3 minutos y que también compartí en redes sociales. Es una explicación general, pero muy completa de lo que es el taller. Entonces, ahí vamos. Y a ver, un segundito porque no veo dónde aplastarle para que comience. Es que tengo aquí la barra. Aquí, ya moví esta barra. Cuando hablamos del taller de comunicación no violenta, pensamos que va a ser una clase aburrida, llena de teoría, pero realmente este taller está diseñado para todo lo contrario, para que los alumnos aprendan a comunicarse mejor mientras participan, juegan, reflexionan y trabajan en equipo. Primero que nada, el profesor va a preparar el ambiente del aula. No se trata solamente de mover las mesas o poner diapositivas bonitas, sino de crear un espacio donde los estudiantes se sientan seguros para hablar, opinar, expresar emociones, sin sentirse juzgados. Por eso normalmente se trabaja en círculo, porque esto va a ayudar a que todos puedan verse, escucharse y sentirse parte del grupo. Desde el inicio se les va a explicar que el objetivo del taller no es señalar quién se porta mal o quién genera conflictos, sino aprender nuevas formas de convivir y resolver problemas de manera más tranquila y respetuosa. Y bueno, algo muy interesante es que cada sesión inicia con una dinámica o juego corto. Por ejemplo, actividades para aprender nombres, reconocer cualidades positivas o trabajar la confianza grupal. Esto puede parecer algo pequeño, pero en realidad sirve muchísimo para romper el hielo y generar un ambiente más relajado. Después de esta activación inicial, el profesor va a introducir el tema de la sesión mediante preguntas sencillas y cercanas a la vida cotidiana, como por ejemplo, ¿qué haces cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo? ¿Alguna vez sentiste que no te escuchaban? Y aquí pasa algo importante, los estudiantes comienzan a darse cuenta de que muchas veces sí utilizan formas de comunicación violenta sin notarlo. Por ejemplo, gritar, interrumpir, ignorar, hacer burlas, amenazar o incluso quedarse callados y evitar hablar del problema. Entonces el taller no busca culpabilizar, sino ayudarles a reconocer esas conductas para transformarlas poco a poco. Luego viene la parte central del taller, que es trabajar los componentes de la comunicación no violenta. Básicamente los alumnos van a aprender que antes de reaccionar impulsivamente podemos detenernos y preguntarnos 4 cosas. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo pedir sin agredir? Y aunque suena sencillo, la verdad es que muchos niños y adolescentes les cuesta muchísimo identificar lo que sienten o expresan sin pelear. Por ejemplo, normalmente alguien diría, siempre me ignoras, pero durante el taller van a aprender a reformularlo en algo más consciente como, cuando no me respondes me siento triste porque necesito sentir atención y confianza. Y después van a agregar una petición concreta como, ¿podrías escucharme un momento? ¿Un momento? O sea, no se trata de dejar de sentir enojo o frustración porque eso es completamente normal, más bien se trata de aprender a expresar esas emociones sin dañar a los demás. Además, el taller utiliza actividades lúdicas porque los alumnos no aprenden únicamente escuchando teorías, sino experimentando situaciones reales mediante juegos cooperativos, dramatizaciones, ejercicios de escucha activa y dinámicas grupales. Por ejemplo, algunas actividades trabajan la empatía, otras la escucha atenta, otras a identificar emociones y otras permiten analizar cómo reaccionamos frente a los conflictos. Y algo muy interesante es que incluso cuando los estudiantes se equivocan o tienen dificultades para expresarse, eso también se convierte en parte del aprendizaje, porque el docente no corrige desde el castigo, sino desde la reflexión y el acompañamiento. Ya al final de cada sesión se hace un cierre reflexivo y aquí los alumnos comentan qué aprendieron, cómo se sintieron, qué les costó más trabajo o cómo podrían aplicar esto en su casa, con sus amigos o dentro del salón. Y honestamente esta parte suele ser muy poderosa porque muchos estudiantes empiezan a reconocer emociones que normalmente no expresan. Bien, entonces este taller
va a significar transformar poco a poco la convivencia escolar mediante actividades prácticas, el diálogo, la empatía, la reflexión. No es solamente enseñar a portarse bien, sino ayudar a que los alumnos aprendan a escucharse, a expresar lo que sienten y a resolver conflictos de una manera más humana y pacífica. Los invitamos a consultar los materiales del taller. Estoy viendo el tiempo. eh, Comparto el documento del taller o nos pasamos a las preguntas. Se puede compartir brevemente el documento del taller, ¿no? Ok. Voy a abrir la pestaña un momentito y voy a compartir. Entonces, aquí tenemos la descripción del taller de manera breve, las sesiones y las cartas descriptivas de cada sesión. La sesión 1 sería rescatar los conocimientos previos y análisis sobre la comunicación violenta. Y bueno, no nos vamos a detener mucho, solo quiero mostrarles el contenido que ustedes tienen. Cuando les envié la invitación a esta sesión, venía el vínculo para todo este material. Ustedes lo tienen en su correo electrónico, pero también lo voy a colocar en un momento en el chat. Y así, aquí está la 2, analizar la comunicación no violenta. Y así son, pues son 8 sesiones. Y en otro archivo están estas diapositivas que ustedes las pueden transformar. Ahorita ya hay muchos sistemas eh, innovadores para transformar diapositivas, el notebook, el EM, el Canva. Se pueden adaptar, pues, pero en sí este es el documento rector que este taller lo tomamos de referencia de otra tesis, de una tesis de Jiménez de 2020 y que ha sido retomado por otras personas este, sobre este taller. Entonces, también dentro de los materiales está la tesis de la compañera Miriam Merino. Ahí pueden consultar también, pues con mayor extensión, mayor detalle, toda la información de esta investigación. Bueno, y ya dejo de compartir para pasar a las preguntas. Sí, Ah, muchas gracias por la exposición, por la forma en que, o sea, aunque igual pues se trata de hacer ver que, aunque parece sencillo, no es tan sencillo el trabajo en el aula, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se antoja preguntar es eso, o sea, y a la hora de estar con un grupo de sexto año, este, qué criterios se siguen para definir las tareas de comunicación no verbal? O sea, qué criterios? Parece que por lo último que se presentó hay como un reporte, una entrada en donde los niños van a reflexionar sobre la forma en que se comunican. Después va a venir una segunda parte en la que se va a expresar, se va a comenzar a trabajar con nuevas formas de comunicación
y hacia el final se va a discutir un poco, bueno, cómo estas nuevas formas de comunicación son más satisfactorias, tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es esa de estas tres fases que tienen lugar en el aula a través de 8 sesiones, parece que son 8 sesiones, ¿verdad? Y estas sesiones no son largas, parece que son de menos de 30 minutos. Pero ¿cómo es que estas sesiones se diseñan, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, en una zona indígena, en una zona rural, en una zona marginal urbana? ¿Cómo se pueden ir diferenciando? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como profesor antes de intentar desarrollar este proceso? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que tener a la mano para, en base a eso, poder comenzar a hacer esta propuesta, hacer este trabajo con los alumnos de sexto grado, ¿no? Que me parece interesante que sean de sexto grado porque están a un punto de transferirse, de trasladarse al ambiente de secundaria, que va a ser todavía más complejo que en el que se... Sí, bueno, ahí eh, pues la forma de trabajar dentro de esa primaria fue juntar a los tres grupos, a los tres sextos grados. Y bueno, es una primaria modelo, es como aquí en Hermosillo tenemos la Heriberto Aja, que tiene condiciones de infraestructura adecuadas, pero sí entiendo el punto de que puede ser diferente para una zona marginada, pero también es importante que el profesor sea sensible a identificar las problemáticas de disciplina, las problemáticas de socialización. Entonces, hay profesores que ya tienen antigüedad y les puede ser más sencillo. Mm, o hay profesores jóvenes egresados de la normal que tienen también habilidades, pero sí pues es un reto para cada espacio identificar las problemáticas. Y bueno, esto es una opción que se presenta y entiendo que puede ser difícil porque son 8 sesiones, pero podemos partir de ese material para construir algo que se adapte a cada escenario. El micrófono. Creo que el objetivo fundamental es ese, que para muchos niños en la zona rural, en la zona marginada urbana, la comunicación no violenta es realmente una sorpresa para ellos, ¿no? O sea, es algo que, o sea, también existe eso, o sea, aparte de echar madres, aparte de tirar golpes, hay la posibilidad de platicar y de resolver un conflicto de manera amena, tranquila. Entonces, yo creo que ese aprendizaje, el solo hecho de descubrirlo, aunque sea difícil que en 8 sesiones el niño sea capaz de comportarse y resolver conflictos a través de comunicación no violenta, pero ya se le presentó, ya sabe que existe, pues, ¿no? Adelante, pastora, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora, muy bonita su investigación y muy interesante. Yo tengo dos dudas. El instrumento de recolección de datos que utilizaron en la encuesta, si la realizaron ustedes o si utilizaron alguna que ya estaba hecha. Y la otra pregunta sería que ¿cuál fue la herramienta que utilizaron para analizar los resultados? Bien, como mencioné, partimos a partir de la tesis de Jiménez 2020, tomamos esa propuesta de encuesta, pero agregamos más reactivos sociodemográficos también.
y cambiar ciertas palabras al contexto de aquí, del norte de México. Entonces, sí fue a partir de Jiménez. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo analizaron los resultados? ¿Si utilizaron algún software o ustedes lo hicieron o cómo Ah, fue? sí, fue a través de SPSS, análisis de datos sencillos, TED-Student. Entonces, fue así, de esa forma. Es una investigación cuantitativa. Muchas gracias, pastora. Adelante, María Soledad. Sí, buenas tardes. Una pregunta que creo que ya la hizo usted, doctor, el comentario, pero bueno, voy a preguntarla para que me quede más claro. ¿Este instrumento se puede adaptar a nivel secundaria? Sí, porque está pues para la primaria alta y, y creo yo que sí se puede aplicar hasta segundo de secundaria y adaptarlo, o sea, a partir de ese instrumento y adaptarlo a tercero o construir otro para que sirva también en espacio de educación media superior. Pero sí, como propuesta es un instrumento, creo yo, adecuado. Sí, Sí, muchas gracias. Sí, pues ya se adaptaría, ¿verdad? Ya dependiendo del contexto en el que estemos ahí. Gracias, doctora Claudia. adelante, Ivette. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. Qué interesante, qué padre el trabajo que nos comparte. Yo tengo unas duditas, doctora. Al ver la presentación de sus resultados, veo que se enfocaron entre la resolución de conflictos entre compañeros. Ahí hay también resultados con el docente, es decir, ¿mejoró la convivencia con el docente también o solamente el taller va enfocado a entre compañeros y los resultados van a dirigirse solamente a ver esta convivencia entre ellos? Sí, a partir de las preguntas de investigación y el objetivo fue entre pares. Entonces, no medimos la relación con los docentes. Ah, perfecto. Tengo otra duda, doctora. Acá en Nixon tenemos una materia que se llama Salud y Desarrollo Personal. Se imparte a primer semestre de todas las carreras, en todos los campus, y va justamente, es un taller que dura todo el semestre, ¿no? Ahorita que usted estaba mencionando el taller, pues básicamente es lo que se hace en esta materia, siguiendo las recomendaciones de la DBT, ¿no? En ese taller hubo alguna cuestión en respecto a la bibliografía o que tenga relación con la DBT, porque me surgieron algunas duditas respecto a eso, porque sí se parecen mucho. Y la otra es, ¿cómo se pueden mantener estos resultados, doctora? Y hablando desde mi caso, que he impartido la materia, se las enseñamos todo el semestre y todo el semestre les damos un montón de técnicas, pero a final de semestre como que ya las van olvidando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantener estos resultados? Porque se hace el pretest y el posttest y lo veo que sí hay mejor y por supuesto lo vemos clase con clase acá en la materia, pero ya para el final del semestre ya no me acuerdo lo que vimos al inicio, ¿no? Entonces, ahí tendrá algún detalle de cómo se impregna alguna de estas situaciones y que se mantenga, ¿no? Muchas gracias. Sí, no creo que tenga relación con Itson porque es una tesis de España, de Navarra, y de la comunidad de Navarra, y fue hecha en el 2020. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, no, sí. Oh, Bueno, la relación que yo encontraba era con las técnicas de la terapia dialéctico-conductual, si estaba basada en algunas de esas herramientas que nos guía. Y la siguiente era cómo mantener los resultados después del, ya del programa, después del taller, que vemos que hay una medición pretest post-test, pero quizás si aplicamos un seguimiento, pues ya veamos un bajón, no hay otra vez reproduciendo las mismas conductas anteriores.
Sí, pues en este caso, pues es difícil porque eran alumnos de sexto año y pues esta es una investigación de maestría y hay un tiempo específico para el levantamiento de datos y no hay recursos. Para hacer investigación se necesitan recursos. Entonces, un seguimiento no existe. Muchas No, no gracias, podemos, doctora. pues bueno, sería interesante medirlo, pero se requieren también este presupuesto. Sí, sí, por eso no hay tanta investigación longitudinal, ¿no? Porque puro transversal hacemos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ivette. Yo creo que la pregunta de Ivette es bien importante, pues las intervenciones y la permanencia del cambio son fundamentales, ¿no? O sea, sobre todo, pues cuando tenemos el ambiente de educación superior y el ambiente de educación primaria, en el ambiente de educación primaria el cambio debería de tener mayor consistencia, como nos decía Ángel Lagarde en una de sus exposiciones. Eso dependería mucho de lo que llamamos eficacia colectiva docente, pues si los docentes tomaran este curso, supieran cómo manejar la comunicación no verbal, estuvieran atentos a que el muchacho lo hiciera en el recreo, lo hiciera en la cooperativa cuando va a comprar algo para comer, lo hiciera cuando está en grupos jugando o fútbol, lo que sea. Si realmente eso sucediera, pues el cambio se extendería más allá de esos momentos en el que tanto tú como la compañera tesista estaban dentro del aula y podían percibir el cambio, ¿verdad? Entonces el cambio se va a generalizar en la medida en que haya condiciones en lo que Bronfenbrenner conoce como sistemas, el mesosistema, el microsistema, y en la medida en que esto suceda, pues el cambio va a poder ser perdurable. El gran problema es eso, el gran problema es que cuando pasas a la secundaria, luego a la preparatoria y luego a la educación superior, las posibilidades de mantener el cambio se vuelven cada vez más complejas porque todo el grupo social, todos los grupos sociales que interactúan dentro del espacio escolar deberían de estar capacitados y deberían de tener conocimiento para lograr mantener ese cambio, ¿verdad? Pero te digo, tal vez, yo la verdad creo que seguramente para los chiquillos ha de haber sido una sorpresa eso, de que de repente se puede resolver un problema sin gritar, sin patear, sin mentar madre. Entonces, ha de haber sido realmente así como descubrir América, no sé, para ellos, algo bellísimo, sobre todo en las escuelas públicas periféricas, en donde los papás resuelven los problemas gritando, donde hay poca comunicación verbal no violenta, pues, ¿no? Yo creo que el solo hecho de que lo descubran y que vean la posibilidad de que cuando menos dentro del aula y en términos de sus colegas, porque están compañero a compañero, pues pares a pares, sea posible, ¿no? Ese proceso es bien interesante y creo que le abona, pues, a lo mejor no por mucho tiempo, o a lo mejor no con una frecuencia alta o con una magnitud importante, le abona a que ese niño comience a conocer qué es eso de educación para la paz, ¿no? Para que después pueda incorporarse a un proceso de cultura de paz, ¿no? O sea, que vaya él transitando, pues, ¿no? Por las etapas, eh, este, porque no sé, a esos niños de esos sextos que se juntaron ahí, pues vivieron esa experiencia, pero los de la escuela de enfrente no la vivieron y los de más allá tampoco, ¿no? Entonces, creo yo que es una buena posición. Y así como dice Ivette, a mí me tocó evaluar hace como 15 años esa materia que se llamaba en aquel tiempo, solamente se llamaba desarrollo personal, ahora se llama salud y desarrollo, pero en aquel tiempo se llamaba desarrollo personal y evaluamos el impacto de esa
materia en los procesos de ajuste psicosocial del muchacho. Esa materia, ella dijo que se llevaba en primer semestre, pero en aquel tiempo se podía llevar, se podía inscribir el muchacho si estaba en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Y me recuerdo que, creo, no creo, me recuerdo que escribimos un artículo vinculado con esa evaluación, porque exactamente lo que dice Ivette Paulina, los cambios que genera esa materia en la concepción del alumno sobre las formas de resolver conflictos, la manera de procesar cognitivamente una situación conflictiva, o sea, los cambios eran casi imperceptibles. En aquel momento todavía no teníamos la D de Cohen, y estoy seguro que, aunque había diferencias significativas, eran tan pequeñas en las pruebas de ANOVA y en las test student, que seguramente si hubiéramos tenido la D de Cohen o la ETA para comprobar para evitar pues el error tipo 1, tipo 2, seguramente no hubiéramos encontrado ningún cambio y hubiéramos tenido que reportar que pues ese ejercicio no estaba generando pues lo que esperábamos, más allá de mero conocimiento, porque lo único que hace ese curso es generar conocimiento, un conocimiento que es importante para ellos, pero no cambia prácticas, ni cambia comportamiento, ni cambian actitudes, nada más se genera el conocimiento, ¿no? Y como dice Ivette, seguramente se requiere una estrategia distinta, pues, ¿no? Para que, planteada desde la visión de la educación para la paz, más que de la visión del cambio comportamental, ¿no? De la terapia dialéctico-conductual. Yo sería de la idea de cambiar la estrategia más hacia educación para la paz, ¿no? Para que tuviera algún efecto. ¿Alguna pregunta? No, y como comentario adicional, creo yo que eh, es muy importante, esa generación que tomó el taller, pues salió con habilidades sociales para la resolución de conflictos, la comunicación no violenta, y creo que todos los compañeros que están cursando la maestría o los egresados de la maestría en educación para la paz y convivencia escolar van poniendo su granito de arena, ¿no? En sus aulas y haciendo investigación y aportando hacia la educación para la paz. Sí, sí, ese es el asunto. Pues el asunto es que todo este equipo, todo este grupo, tenga la convicción de que aunque la paz está muy lejana, podemos convertirnos pues en ese apostolado para estar transmitiendo a la gente y estarle diciendo a la gente, eso lo puedes resolver de otra manera, lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Y aun cuando en este momento la guerra, la resolución de conflictos de manera no pacífica, sean el común denominador, tenemos que continuar pues por ese camino y seguir transitando hacia una cultura de paz. ¿Cómo? A través de una educación para la paz, ¿no? O sea, con estos pequeños detallitos así, que un curso para niños de sexto, que un trabajo, o sea, por más elementales que sean, tenemos que abonarle, pues, ¿no? Y descubrir, pues, que este trabajo no es un trabajo de un día ni de dos, sino que a esos niños, a algunos de esos niños seguramente va a continuar ese trabajo de educación con otros niños y él va a seguirse formando en una cultura de paz más allá del aula, ¿no? Entonces creo yo que es importante pues que todos los alumnos de la maestría, y espero que pronto María Soledad y Mayra Moreno, pronto el doctorado en educación para la paz ya esté aprobado por el Consejo y comencemos a formar doctores en educación para la paz y la convivencia escolar. Ya el programa ya está listo, todo está listo, nada más hace falta que el Consejo diga sí
que nos den el, el, el oficio de profesiones allá en la Secretaría de Educación y empezamos con la primera generación, ¿no? Luego para que se inscriban los muchachos de la maestría. Isabel ya se va a inscribir, seguramente, Pastora, que también es otra de las correligionarias de la educación para la paz. Y ahora vamos, muchísimas gracias, muy amable, doctora Claudia Rodríguez. Y ahora vamos a escuchar a la doctora María Soledad Angulo Águilas 8. Ella es doctora en Educación para la Diversidad Cultural, maestría en Educación Social y licenciada en Administración de Empresas. Es miembro fundador de la UAIM. Yo cuando llegué por primera vez a la UAIM hace muchísimos años, ya estaba ahí María Soledad, junto con otro grupo de compañeras en Psicología Social Comunitaria. Y sigue en Psicología Social Comunitaria, tiene el perfil PRODEP, está en el Sistema Sinaloense de Investigadores, en el Sistema Nacional de Investigadores, en el Cuerpo Académico de Participación Comunitaria para el Buen Vivir, y sigue trabajando con Psicología Social Comunitaria desde aquellos días en que estábamos en el aula La Negra, se llamaba, María Soledad. Sí, Sala La Negra, la Sala Bachomo. Así de Bachomo, sí, allá en Mochicawi. Ahí fue donde dimos el primer taller de etnopsicología, me recuerdo. Pues María Soledad tiene pues todo este proceso formativo dentro de la UAIM y ha estado trabajando y ha formado a Susana Hernández, que está por ahí, a Gildardo y a otros compañeros que ya si Susana creo que ya va a obtener su doctorado o ya lo hizo. No estoy al día ahí, pero en eso anda Susana ya para En obtener. eso anda, sí. Y ella nos va a platicar sobre proyectos sociales comunitarios de resistencia, alternativa de reflexión y resiliencia en contextos diversos y vulnerables. De alguna manera, Soledad, también un artículo, así como en el caso de Claudia, que el basamento es la tesis de maestría, aquí pues yo lo veo muy cercano al artículo que se publicó, ¿no? Sobre los espacios comunitarios en los que los muchachos de psicología social comunitaria llevan a cabo sus prácticas, ¿no? Y del Centro Comunitario de Desarrollo Humano con el que usted nos ayudó, esa investigación. Sí, tiene que ver mucho. Sí. Adelante, pues, María Soledad, se queda con usted. Soledad, vamos a escucharla. Muchas gracias. Gracias, voy a tratar de subir la presentación. Bueno, pues buenas tardes. Ya me presentó el doctor Ver aquí. Pues como ya lo mencionó, este trabajo se llama Proyectos Sociales Comunitarios de Resistencia, como una alternativa de reflexión y resiliencia en contextos diversos y vulnerables. Este trabajo, al igual que el que presentó Mayra en la sesión anterior, es producto del Cuerpo Académico de Participación Comunitaria para el Buen Vivir, en el que estamos, pues, una servidora, la doctora Mayra Moreno y la maestra Célida Rodrigo Félix. El cuerpo académico, pues, es un equipo de investigación que PRODEP promueve, el Programa de Desarrollo para el Profesorado, para irnos acreditando e irnos impulsando, ¿verdad?, a la investigación en equipo principalmente. Bueno, aquí manejamos que la resiliencia, perdón, es esencial en este siglo ante desafíos sociales, económicos, ambientales. Y pues esto está agravado por exclusiones y desigualdades. La UAIN
busca superar la mera reflexión teórica, fomentando aprendizajes situados desde las vivencias de los estudiantes de psicología social comunitaria, como lo mencionaba ahí, mediante proyectos sociales comunitarios de resiliencia en el que se desarrollan competencias que fortalecen la capacidad de enfrentar adversidades. Estos proyectos articulan a la UAI con comunidades vulnerables, contribuyendo al desarrollo humano integral y al buen vivir colectivo. Pues aquí, pues en sesiones anteriores me he dado cuenta, pues que preguntan dónde está la UAIM y en ese sentido. Y esta investigación se desarrolló en la Universidad Autónoma en la UAIM, Unidad Mochicawi. Es un contexto marcado por desigualdades e hibridación cultural, varias culturas. No está Ajá. pasando, digo, no está, veo No que hay está un, girando. Según yo no, lo veo aquí que sí. no, se mantiene ahí en la primera diapositiva, A está ver, ahí. déjenme. Ahí ya se ve. Y ponla en modo presentación, ¿Dónde le muevo? y ahí donde está a un ladito donde está el tamaño de la diapositiva, ahí está Ya me bloqueé aquí. Mm, ahí está, ahí donde está dice 71%, a un ladito está el modo presentación. Aquí. No, del otro lado. O con Ese, F5 también se puede. ahí está, ahí va a salir ya. ¿Ahí gira o no? ¿Todavía no da? Todavía no, espérame, espérate un segundito, ahorita va. No, todavía no. Vuélvele a aplastar allí. A ver. O si quieres déjalo así y ve, pero sí regrésate a la número 3 porque ahí está el mapa de la Guaín. Sí. A ver, espérenme. No, se la paso a Claudia para que ver si me ayuda, por favor, Sí, porque ya me atoré, ya me puse nerviosa. Sí, A está ver. bien, doctora. Mm, ¿la vas a pasar por WhatsApp o por correo? por el correo, Ah, muy porque bien. no tengo abierto el WhatsApp aquí en la máquina. Uy, no la puedo ni checar ya. Ay, me puse. ¿Se ve ahí o todavía no? Sí, sí se está viendo, no, de que se está viendo, sí. Pero no Es la gira. misma. No, la misma se ve. Ah, La no puedo número ni 5. salirme de la presentación ahora. Date la presentación, sí. Ahí está ya. A ver. mm, O por el chat de aquí también se pueden compartir archivos. a ver, escritorio. Mm, Ahí está subiendo. Me colocan en la 3 que era donde estaba el mapa. Sí, ahí voy. Es que sí batallo. Se lo pensé mandar a Claudia y dije, no, pues ahorita no creo que haya problema. Debe ser el internet. Listo, doctora Claudia, ahí se lo mandé. Ok, ahí voy. Un segundito. Deja de Estoy, compartir. estoy actualizando el correo para ver si ya está en la caja de correo.
Mm, ok, todavía no llega. Ahí está, ya llegó, ya llegó. Aquí lo tomo. ¿Lo tengo compartido todavía? Sí, estás compartiendo que debe de salirte de la presentación. Ahí está, ya lo estoy descargando. Lo estoy descargando. Ujú. Ya se descargó y ahora lo voy a abrir. Eh, se está bajando. Debe tener imágenes. ¿Ya me salí de la presentación o todavía no? Todavía no. Se sigue bajando. Está pesadito el archivo. Sí, porque tiene fotos, ¿No? Ahí está. Ya se terminó de bajar. Lo estoy abriendo. pero no Y, puedo dejar la presentación, no sé cómo salir. pero a lo mejor Y como yo soy el host, a ver, voy a ver si puedo compartir yo. Mm, pues aquí está. Mm, no, pero este no es. Un segundito. No se ha terminado de abrir. A ver, un momentito. Ahí está. Ahí está, ya se abrió y Ujú. voy a compartir. Ya se aprecia. ya, Sí, ahora se ve. Ok, pon entonces nos quedamos en la 3. en la 3 Sí, sí. yo creo en la 3. Sí, ahí está. Nada más ponle modo presentación, por favor. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, pues le di una disculpa por esta situación, pero bueno, la investigación se desarrolló en la UAI, en la unidad Mochicagui, ¿verdad? En un contexto marcado por desigualdades e hibridación cultural. Ahí en el mapa se marca todas las unidades que tenemos en el norte de Sinaloa, está México, y ahí donde se ubica la UAI es al norte del estado de Sinaloa en sus unidades académicas que la primigenia pues fue la unidad Mochicagui. Ahí empezamos con la universidad y pues ahí es ahí donde se ha realizado la investigación. Así, adelante, Claudia, por favor. Bueno, la UAIMN es una universidad que atiende a estudiantes representativos de la diversidad cultural, no solo del estado de Sinaloa, aunque está ubicada en Sinaloa, pero viene de varios estados de la República Mexicana, principalmente de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango. Y pues ahí vemos algunas imágenes, ¿no? De las comunidades, la gastronomía. Adelante, Claudia, podemos irnos un poco ágiles con esta parte. Pues el problema que se plantea es que la UAI, Unidad Mochicagui y su entorno, en ella se manifiestan problemas que no solo son emergencias, sino que pueden prevenirse colectivamente. Esta prevención requiere de una conciencia profunda de factores internos y externos, además de la adopción de actitudes que se traduzcan sobre todo en acciones estratégicas. Los problemas en estos contextos son intrínsecamente complejos, afectan directamente la calidad de vida de las comunidades y pues desafíos como ejemplos podemos ver que pues, son la falta de acceso a agua potable, todavía hay muchos problemas, la exclusión de las comunidades como sujetos de derecho, la vulneración de los derechos ciudadanos en sectores como la educación y el desplazamiento de las lenguas y culturas originarias.
La problemática se centraba en la discrepancia entre el conocimiento teórico y excesivo y la falta de prácticas reflexivas en contextos reales, lo que ha impedido que los estudiantes universitarios desarrollen conciencia sobre los factores de riesgo, protección. También adoptar actitudes asertivas nos permitirá transformar experiencias negativas en oportunidades y culminar exitosamente sus carreras a pesar de todas las dificultades que se van desarrollando o que van viviendo. La pertinencia de este trabajo radicó en su enfoque práctico y crítico, integrando resiliencia para el desarrollo humano y la pertenencia institucional. La resiliencia, como todos sabemos, se reconoce como una capacidad crucial para enfrentar situaciones de riesgo y mantener comportamientos positivos. Adelante, Claudia. Y la resistencia entendida en esta investigación como la fuerza con la que los pueblos protegen sus conocimientos, lenguas y honor frente a presiones externas, sobre todo la colonización, ¿no? Los proyectos sociales comunitarios de resistencia son iniciativas comunitarias que enfrentan la marginación, la violencia estructural, el despojo territorial o el autoritarismo. Estas acciones colectivas priorizan la autonomía, la defensa de los derechos humanos, la recuperación del tejido social desde la base. Aquí podemos ver afroamericanos, ¿verdad? De acuerdo a lo que leí ahí de la imagen, pues se manejan su forma de contactarse con su identidad es a través de la música, de sus danzas, que se contactan con esa parte y que es lo que hay que seguir reanimando, apoyándolos a que se reanimen. Y por supuesto, pues aquí en la cultura mayo yoreme, la danza del venado, el pascola y otras más, otras situaciones que no nada más de los mayo yoreme podemos reanimar ese tipo de situaciones. Adelante, Claudia. Y pues los proyectos sociales de resistencia, en el caso del Aguaím, ya forman parte del rediseño curricular y son vistos como procesos organizativos, participativos, que deben adecuarse, que más que acciones puntuales son tejidos vivos de saberes, afectos y memorias que buscan fortalecer la autonomía, revitalizar la cultura y defender el derecho a existir con dignidad. En ellos, la resistencia no se entiende solo como oposición, sino como afirmación de la vida, práctica cotidiana de esperanza, reconstrucción, resistencia y reexistencia desde lo propio, así como reafirmaciones de lazos de afecto entre la Aguaím, Unidad Mochicawi y los comunarios, razón por la que existe la Aguaím. La Aguaím inició precisamente con los indígenas Mayo Yoreme del norte de Sinaloa y sur de Sonora. Fueron los principales estudiantes que, aunque no fueran precisamente indígenas todos, eran originarios de estas comunidades indígenas que, aunque no se reconocieran, repito, como tal, era preferentemente para esas comunidades. Adelante, Claudia. Pues aquí tenemos la malla curricular, como mencioné anteriormente, pues esto ya existe en la currícula de la Aguaím. Esta es la malla curricular de Psicología Social Comunitaria y tenemos pues el eje de lengua, cultura y comunidad, o sea, ya existen en la malla. Tenemos el eje de vinculación comunitaria y otras asignaturas dentro de la malla curricular que van orientados a precisamente darle oportunidad a trabajar en comunidades. Adelante, Claudia. Y pues la fundamentación teórica, pues tenemos a varios autores aquí relacionados, pero nos vamos a ir ya más rápido porque el tiempo ya está corriendo. Adelante. La metodología de esta investigación se sitúa en un paradigma interpretativo utilizando un enfoque cualitativo. El anterior, el que nos presentó Claudia, pues fue cuantitativo, ¿verdad? Fenomenológico y descriptivo.
La muestra incluyó intencionalmente a estudiantes de la etapa final de licenciatura de Psicología Social Comunitaria de la Unidad Mochicago. Los resultados de esta investigación se organizaron en 4 campos: la persona, el contexto Guaín, Unidad Mochicagua, y la familia y la comunidad. En el plano individual, pues los estudiantes valoran, o sea, ellos nos dicen que valoran a la Guaín como una oportunidad de estudiar. Quiero comentar que en aquellos tiempos, cuando la universidad se fundó, pues éramos muy criticados por las universidades que ya existían en ese tiempo, como la UADO, la UAS, porque si ya existían ellos, ¿para qué otra universidad? No le veían una factibilidad, ¿verdad? Porque decían, bueno, si ya existen más universidades públicas, ¿por qué tienen que abrir otra? Bueno, les dije, y los muchachos, los estudiantes que estudian con nosotros, porque ya habíamos abierto, empezamos con 300, dicen, los muchachos que estudian con nosotros estudiaban o tenían una oportunidad con ustedes en una ocasión que tuvimos diálogos ahí. No, no tenían ni para el camión, ni para nada. O sea, era una situación que ellos precisamente lo valoraban en aquel tiempo, y con esta investigación nos damos cuenta que lo siguen valorando. Sin embargo, señalan desconexión con las raíces indígenas. Adelante. Los estudiantes enfrentan desafíos significativos debido a su procedencia, contextos socioeconómicos muy vulnerables, y la mayoría proviene de entornos desprotegidos, lo que implica sacrificios económicos y personales. Pero a pesar de estas adversidades, los estudiantes destacan su resiliencia como herramienta esencial para continuar sus estudios y aspirar a un mejor futuro. La UAIM representa para ellos una oportunidad de ascenso social y económico. Actores intrauniversitarios como docentes, tutores y asesores actúan como mediadores en procesos transformadores. La institución fomenta resiliencia mediante actividades culturales, deportivas y grupales, pero sin embargo no proyectos precisamente esos sociales comunitarios de resistencia que promuevan esa resiliencia. Y aquí tenemos, bueno, el encuentro de padres que se hacen, es característico de la UAIM, etcétera. Entonces ahí vemos esas actividades que les mencionaba. Pues aquí también podemos ver que los estudiantes valoran el apoyo constante de maestros. Esa característica tienen muchos de nuestros estudiantes, que son muy agradecidos, que dice que valoran eso de que los maestros motivan, coordinadores destacan iniciativas como jornadas académicas enfocadas en resiliencia, fortaleciendo competencias emocionales y personales frente a adversidades. Esto promueve un impacto positivo en su desarrollo integral. Aquí vemos una foto que me encontré en el baúl de los recuerdos o en el museo. Aquí está el doctor Vera cuando empezó. Está Gildardo por ahí, no sé si está aquí con nosotros escuchándonos ahorita, pero Gildardo Bautista, está Hasta yo Consuelo, que estoy en paz ahí. descanse, que fue también fundadora de estos trabajos. Y pues estos son ejemplos de esas iniciativas, como las jornadas académicas que se dan para seguir apoyando. Aquí está la doctora Blanca Ortiz, que vino de Puerto Rico a darnos una capacitación también. Y pues esta otra foto es actual, es la última jornada de psicología social comunitaria. Como vemos, sí hay esas iniciativas, ¿verdad? Y valoran ese apoyo constante. Adelante, Claudia. Ahí está el doctor Vera, apenas se ve en la foto ahí. Expresaron su persistencia en la búsqueda de sus objetivos a pesar de las dificultades. Por ejemplo, un estudiante menciona: me he mantenido firme en no desfallecer, dice, mientras otra destacó la importancia de establecer distancia emocional de los problemas, porque de que existen, existen. Este enfoque refleja su autonomía emocional y resiliencia ante las adversidades.
Adelante, Claudia. Y pues aquí vemos las unidades hermenéuticas. Vamos a ir dando aquí cómo fueron respondiendo de lo anterior que fui mencionando, la evidencia del trabajo que se hizo para ir recopilando esta información. Y pues hablan de estas unidades hermenéuticas, de esfuerzos individuales, adversidades económicas, retos logísticos. Dice, pues a mí una situación compleja se podría decir que es el ámbito económico. Tener que pagar, tener para mis pasajes, tengo que agarrar 3 camiones para irme a la escuela, que tener que madrugar las levantadas temprano, en este caso de una joven de la región, ¿verdad? Que va y viene a su casa los fines de semana. La UAM ha sido mi oportunidad, estoy agradecida, soy el único en lograr mi título en una familia, una única persona logrando el título, para lo que es un logro y un agradecimiento tremendo. Adelante, Claudia. Desde el perfil Guaim, Unidad Mochicawi, mencionan aquí también en sus unidades hermenéuticas, nosotros como estudiantes siempre estuvimos colaborando y haciendo trabajos desde nuestras comunidades. Si tienen espacios de colaboración, estuve en muchos talleres sobre cómo mejorar, ser mejor persona y buen profesional. Fomento de una actitud positiva. Es el mensaje que dicen ellos que les transmitimos los maestros, que siempre nos están motivando. Adelante. Y articulación con la comunidad, aquí es donde viene más lo que nos falta por hacer, ¿verdad? Por eso esto de los proyectos sociales comunitarios de resistencia, mejor, impulsando la resiliencia. Dice que hay reconocimiento y valor de las actividades, un crecimiento personal, trabajo grupal, actitud asertiva, pero hay proyectos sin impacto, seguimientos. Regularmente los semestres pues hacen alguna actividad de acuerdo al semestre que están cursando, ya sea de vinculación comunitaria, un proyecto comunitario, pero quedan sin seguimiento y llega otra generación y otra vez seguimos sin ese seguimiento y siguen emergiendo las mismas problemáticas regularmente que tenemos, pues que existen en la comunidad, pero no hemos logrado impactar realmente como decía al principio, lo teórico con lo práctico. Y adelante, Claudia. Y pues los proyectos sociales comunitarios de resiliencia en la UAM, Unidad Mochicawi, según la voz de los estudiantes, no se implementan como tal, pero en su lugar sí se realizan asesorías individuales, que sabemos las asesorías, además de las asesorías grupales, que son clases coloquialmente o comúnmente, ¿verdad? Las clases, pues existe el programa de asesorías individuales para lo que quede pendiente con cada uno de los estudiantes, irlos tratando de acuerdo a su propia pues su propia percepción, su propia forma, su propia problemática, para tratar de ayudarlos en lo académico. Con las actividades complementarias, dice que aunque limitadas, ayudan a clarificar dudas, terminar trabajos académicos y fortalecer vínculos familiares mediante cursos de familiarización y encuentros de padres. Aquí vemos algunas fotos de los encuentros, de algunos encuentros de padres que hemos tenido, pero que se realiza solamente una vez al año por las dificultades que implica organizarlo. Pero sin embargo se han estado obteniendo buenos resultados desde su inicio, porque los encuentros de padres de familia iniciaron en el 99, el 2000, en 2001. Antes de que fuera UAM, que era Instituto de Antropología de la UADO, ya iniciábamos con los encuentros de padres, que es un ejemplo, ¿verdad?, de reanimación de la comunidad, de la cultura familiar, de encontrarse con sus padres, de que los motiven, que los animen. Adelante, Claudia. Y pues aquí la coordinadora destaca el sistema de tutorías como un posible espacio para desarrollar competencias resilientes, aunque requiere mayor capacitación y colaboración. Reconoce, ¿verdad?, con profesionales para abordar la temática de forma efectiva.
Dice, estas acciones, aunque no formalizadas como proyectos sociales comunitarios de resistencia, contribuyen parcialmente al desarrollo integral de los estudiantes en los contextos vulnerables, con lo que coincide con lo que también los estudiantes comentaron. Esta es una foto de un encuentro que hacemos también, habíamos estado haciendo en la carrera y ya lo dejamos, de encuentro de tutores y tutorados. Hacíamos un espacio para hacer una actividad de convivencia, reflexionar temas de aprendizaje y a la vez cada tutor con su grupo de estudiantes o con su grupo de tutorados organizaba una convivencia, una comida que iban a hacer para convivir, y ya nos reuníamos todos los tutores con todos los estudiantes. Adelante, Claudia. Y pues la falta de proyectos sociales comunitarios de resistencia en la UAM Unidad Mochicao revela una necesidad urgente de transformar talleres teóricos en experiencias prácticas y transdisciplinarias que fortalezcan competencias integradoras contextualizadas. Estos proyectos deben de ser diseñados con base en problemas identificados desde las comunidades, familias, estudiantes e instituciones. Estos proyectos permitirían abordar las adversidades desde las realidades y aspiraciones de los estudiantes, explorando cómo la resiliencia aplicada críticamente impulsa reflexión y acción. Como les comentaba, semestre tras semestre se va haciendo diagnósticos comunitarios, vienen resurgiendo la misma problemática, pero otra vez quedamos sin seguimiento, sin resultados pues específicos, proyecciones que se vean en la comunidad. Adelante, Claudia. Y pues, aunque existen, ya concluyendo aquí, aunque existen talleres teóricos en la UAM Unidad Mochicawi, como el desarrollo humano mencionado por estudiantes, la falta de estos proyectos articulados, porque habría que articular la teoría con la práctica y la realidad social contextualizada en el contexto, limita la formación en resiliencia, integral en resiliencia, ¿verdad? Implementar estos proyectos basados en situaciones reales que integren teoría y práctica fortalecería competencias integrales, preparando a los estudiantes para ser profesionales exitosos y agentes de cambio en sus comunidades. Estas iniciativas promoverían el buen vivir colectivo y el desarrollo sostenible, ofreciendo a los estudiantes herramientas para transformar adversidades en oportunidades. Adelante. Y pues como sugerencias, pues podemos, hemos venido comentando muchas veces, este equipo del cuerpo académico y nos ganan las prisas, pero también no nada más nosotros, sino las otras academias que pudiéramos hacer mucho. Pero en este caso estamos hablando de psicología social comunitaria y que tenemos el Centro Comunitario de Desarrollo Humano Otra Mirada, que el doctor Vera nos ayudó con un trabajo de sistematizar las experiencias de ese centro comunitario, pues crear a través de ese centro, sugeriríamos crear artículos de reflexión, círculos de reflexión para tomar conciencia de las problemáticas y desarrollar competencias integrales a través de la práctica contextualizada. Incorporar actividades asociadas a la logoterapia, esto sería súper importante. Formar grupos de señoras, por ejemplo, que con diálogos, con apoyo, encontraran un sentido a la vida, valorarse en la vida y poder encontrarle ese sentido tan importante que tenemos cada quien como seres humanos en el contexto en el que nos encontremos. Innovación en proyectos laborales y comunitarios, ¿verdad? Fortalecer competencias técnicas y profesionales mediante estos proyectos sociales comunitarios de resistencia, donde egresados actúen como mentores, como tutores, y fomentar adaptabilidad y aprendizaje continuo.
buscar más organizaciones para ofrecer estadías profesionales a estudiantes avanzados, entrenándolos para el futuro laboral y adaptándose a cambios sociales económicos. Estas estadías pues ya las hacen en organizaciones, en instituciones como el DIF, como en empresas donde puedan ellos ser recibidos. Sin embargo, sentimos o encontramos que falta impulsar más hacia organizaciones en las comunidades, en los ejidos, más hacia a los grupos vulnerables, ¿verdad? Buscar integrar competencias éticas y cívicas y profesionales promoviendo el compromiso comunitario y la participación en actividades de mejora social. Pues algunas cosas ya se hacen, algunas cosas tenemos que mejorarlas o impulsar para que se mejoren y para que realmente tengan seguimiento. Y pues esto sería, estas son algunas de las referencias que manejamos aquí en las diapositivas. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Soledad. Es un recorrido histórico, pues, ¿no? De cómo ha venido modificándose los procesos de formación de los muchachos en psicología social comunitaria. Y pues de nuevo, te preguntaríamos a ti para iniciar, María Soledad, ¿qué elementos o qué políticas o cuál es el problema por el cual la mayoría de las veces la institución no tiene el recurso, nosotros no tenemos el tiempo o no hay las condiciones para evaluar lo que hacemos? Hacemos muchas cosas y resulta que a la hora de la evaluación tenemos poca evaluación. Y después sigue ahora. Bueno, pues yo creo que es combinado todo un poco, ¿verdad? Porque hemos tenido, usted estuvo desde el principio y se dio cuenta que pues sí se pretendía hacer un proyecto, usted nos sugería hacer un proyecto, un megaproyecto de la carrera. Y yo me acuerdo que se inició en vinaterías, por ejemplo, se buscó la comunidad, pero a la vez, y sigue surgiendo eso, por eso digo, volvemos a caer en lo mismo. Es combinado todo de que nos ganan los tiempos, las prisas, se llega el semestre, faltan apoyos, ya me ha salido en otras investigaciones, principalmente la de mi tesis doctoral, que para la vinculación, con las comunidades, pues te necesita también apoyo presupuestal, apoyo de seguridad, porque necesitaríamos ir en carros oficiales, ahorita con más razón, ¿verdad? Y poder darle seguimiento realmente a los proyectos y articular lo que se hace en toda la universidad también, porque a veces se están haciendo algunos proyectos de los que los demás no estamos enterados y eso habría que irlo pues articulando para poder lograr mejores resultados, pero sí también tiene que ver con presupuesto, con apoyo. Simplemente para una visita al asilo de ancianos, por ejemplo, se batalló, en esta ocasión estaba escuchando ahí, se batalló para que el camión, que el diésel, que necesitaban dinero, que no sé qué. Los muchachos a veces cooperan, pero pues a veces no es ahorita tienen la beca, ¿verdad? Pero antes no tenían ni la beca, entonces es difícil comprometerlos a que ellos solventen esas salidas a la comunidad. Pero también siento que a nosotros como docentes nos falta esa parte de aterrizar en lo práctico, porque el recurso humano lo tenemos con los estudiantes. Nosotros tenemos las ideas, pero a la hora del trabajo en sí, nos llega lo urgente y todos queremos sacar adelante lo que nos están pidiendo y se terminó el semestre y pues ahí quedamos otra vez. Ahorita tenemos este proyecto ya vio que la semana pasada, hace 2 semanas, pues Mayra es parte de este proyecto de buscar de las biografías de los estudiantes, ¿verdad? Cómo sacar toda esta información para encontrar soluciones
pero es lo que pretendemos nosotros encauzar y que estas ideas lleguen a la realidad, a la práctica, porque sí las tenemos, pero precisamente estos estudios nos sirven para reflexionar y para decir esto necesitamos hacerlo. Lo comentábamos Mayra Celid y yo. Ir en algunas tardes al centro comunitario, organizar el proyecto con los estudiantes, ver sus actividades y todo, y también nosotros poder estar con ellos, por lo menos en unas prácticas, para que irlo soltando poco a poco. Pues eso es lo que pasa. Pasa un poco de todo. Adelante, pastora, por favor. No levanté la mano, doctor, pero pues ya que me cedió la palabra, aprovecho para decirle a la doctora que está muy completa su investigación y muy interesante. Puede servir para como fuente para otras investigaciones. Gracias. ¿Y quién me había levantado? Alguien me había levantado la mano. Sí, yo creo que mm, el ejercicio que hicimos en relación con el tratar de recopilar pues la experiencia del centro comunitario, eh, pues te da luz a una serie de errores, pero también a una serie de facilitadores que en su momento fueron importantes y que, como dice Marisol, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la institución, tiene que ver con los grupos sociales, con los alumnos, eh, este, porque se da cuenta uno pues de que no, de repente una persona que dirija las prácticas puede ser muy exitosa en términos de su estilo, los estilos de enseñanza, los tiempos que la persona tiene para acceder a las prácticas, los espacios que tiene también. Y yo creo que esto que están pensando hacer, esta estrategia de darle supervisión a las prácticas en campo, va a ser muy útil. Y como tú dices, Marisol, igual sucede en la Universidad de Sonora y en todas las universidades que están aquí presentes seguramente. O sea, en las prácticas, si tú quieres hacer presencialidad en el nicho donde está teniendo lugar el proceso formativo en campo, necesitas tú pagar, necesitas tú invertirle a tu carro, necesitas tú comprar los recursos, necesitas, no hay una manera de hacerlo que no sea, o sea, no hay una responsabilidad por parte de la institución. La universidad solo le dice al alumno, ve y busca ver dónde haces tus prácticas y ustedes aquí en la universidad revisan el proyecto, pero tienen poca posibilidad de regresar, pues, ¿no? Al campo para ver, bueno, qué está pasando ahí en campo, cómo está llevando a cabo los trabajos en cada momento el muchacho. Y yo creo que es, evaluar uno o dos o tres procesos, ya no, a lo mejor no de todos los estudiantes, pero sí algunos de ellos, sería muy interesante e importante para darle evidencia empírica, pues, a la importancia del proceso formativo de prácticas en psicología social comunitaria, ¿no? Y bueno, aquí está Gil y está Susana y están otros egresados de psicología social comunitaria y ellos nos podrían también platicar un poco cómo vivieron las prácticas de psicología social comunitaria, ¿no? Cómo ellos, cómo fue ese proceso, eh, tanto ventajas como desventajas, porque pues así es la universidad pública. No sé si la universidad privada tenga todos los recursos para darle continuidad y supervisión a las prácticas, pero en general las públicas no tienen ese recurso, ¿no?
No sé cómo hayan ellos cursado las prácticas, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia, ¿no? Déjame ver. Adelante, sí, Susana. ¿Sí se escucha? Hola, muy buenas tardes, ya casi noches. Pues agradezco bastante precisamente este encuentro, ¿no? Que se hace para compartir experiencias a partir del trabajo que se está realizando desde un trabajo de investigación. Precisamente, hace rato estaba analizando todo el trabajo que hizo la doctora Claudia. Precisamente a partir de eso yo pude también construir un proyecto que precisamente el título es Buquis y Chureas, un camino hacia la paz, donde se incluyó precisamente valores, derechos, también cuestión hablar de la violencia y habilidades. Entonces, como desde la revisión de los libros de texto y bueno, a partir de esto, precisamente de la experiencia, ¿no? En vinaterías, que en su momento, desde la teoría, en ocasiones es esto, ¿no? De un acompañamiento, pero precisamente pareciera ser fácil al momento también de plantear. Sin embargo, la realidad también pasa a ser otra en el sentido de qué implica, ¿no? Ser egresada o egresado de lo que es psicología social comunitaria, considerando precisamente estos enfoques desde trabajo, vida cotidiana, educación y salud. Entonces, desde lo que es la carrera, precisamente se nos formó para, pues nos evaluaba, ¿no? A partir de lo que son los proyectos. Entonces, esto es ventaja para mí precisamente de contar con las herramientas de cómo desde un diagnóstico comunitario, el diseño de un programa, evaluación de programas, también desde el acercamiento con la comunidad y vinculación con el mismo. En ese sentido, justo esto lo que nos comentaban siempre, ¿no? De ser agentes de cambio, precisamente no para llegar en un lugar para hacer el trabajo por las personas, sino acompañar en este proceso para generar pues espacios y sobre todo facilitar las estrategias necesarias o facilitar las herramientas para que las personas también empiecen a trabajar por sí solas en ese sentido. Y bueno, fue un proceso muy bonito para mí, desde una experiencia, porque pues íbamos en equipo en ese sentido. Y también esta cuestión cultural, porque si bien es cierto, la carrera pues está precisamente no nada más al norte del país, sino que en todos los estados, ¿no? Del país. Entonces, desde esta cuestión también de una identidad, considero de alguna forma que a pesar de ser de otros estados, llegamos a Sinaloa, pero también escuchábamos la música, ¿no? Incluso esta parte de algunas fotografías que compartió aquí la profesora, en el sentido de algunas participaciones también que se hacían en los eventos, ¿no? Culturales o deportivos o educativos en este sentido. Entonces, todo esto facilitó, pero para mí también una cuestión que es importante resaltar es la vinculación con instituciones que en su momento a mí me tocó hacer lo que es la parte de práctica, pero un acompañamiento con otras instituciones, la cuestión de cómo diseñar programas, también en su momento de gestionar precisamente proyectos, ¿no? Para un acompañamiento en la comunidad sobre la parte de esta cuestión y siempre analizo precisamente esta parte, ¿no? O sea, ¿qué marcó la diferencia entre las personas que quizá ya no siguieron preparándose académicamente y entre las personas que sí seguimos en ese sentido? Y justo esto menciono el centro de investigación, de un acompañamiento desde cómo llegamos a partir de las herramientas que ya traíamos en la universidad, llegamos al CIAT. Entonces parte de todo esto se fueron fortaleciendo mucho más para mí en ese sentido, ¿no? Porque si ahí de alguna forma, pues desde el levantamiento de datos, también involucrarse mucho en las instituciones educativas, también el capturar datos que en su momento todavía lo hacíamos de manera manual, ¿no? Con el tiempo, pues ya la tecnología también ha avanzado en ese sentido. Pero bueno, en conclusión, para mí ha sido pues un reto muy grande el hecho
pues haber estudiado esta carrera. Sin embargo, pues es interesante en ese sentido, precisamente desde una experiencia en algún momento por situaciones, y creo que esto también va respondiendo en el sentido de que yo llegué a sentirme en riesgo ante situaciones precisamente de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo generar de alguna forma red de apoyo dentro de la misma comunidad, incluso el acercamiento? Y es una de las cuestiones que en su momento precisamente el doctor Vera me comentaba, ¿no? Sobre la importancia del acercamiento con las personas, precisamente autoridades tradicionales, ¿no? Cuando se habla de un cierto espacio, y la importancia precisamente de conocer la estructura para que desde esa estructura también tengamos conocimiento de cómo abarcar sin caer en esta cuestión de que las personas se sientan a lo mejor excluidas. Entonces, esto también puede generar una confianza precisamente, y eso es lo que se busca, ¿no? Desde estas cuestiones de habilidades socioemocionales, desde una escucha de manera activa, también la comunicación asertiva, precisamente para poder avanzar. Y considero que esto fue lo que me favoreció precisamente desde una experiencia que nos trasladábamos, ¿no? En el camioncito, y pues era gestionar y siempre de ir y escuchar a las personas. Hace rato mencionaba la profesora precisamente, María Soledad, que hay algunas cosas que se siguen haciendo, otras más no, pero pues también la invitación está de que pues ahora egresadas y egresados también podemos estar, ¿no? En este acompañamiento, desde compartir desde nuestra experiencia, de tanto positiva y negativa. Entonces, es eso precisamente lo que enriquece para mí la carrera, y pues espero haber respondido, ¿no? Con lo que preguntaron, y si no, pues seguimos todavía aprendiendo cada día. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, han hecho comunidad, Susana, y muy interesante porque aún a la distancia, ustedes se comunican con nuestros alumnos en Ochuc, con nuestros alumnos en Oaxaca, con nuestros alumnos, todos los alumnos que tenemos en todo el país, inclusive los que están fuera del país, ¿no? Porque a ustedes les tocó una generación que venía de diferentes partes de Latinoamérica. Y cómo esto que dices tú es fundamental, pues, en la y que Marisol enfatiza, o sea, cómo la condición de resiliencia de ustedes, el hecho de que yo, ahí Marisol presentó algo, yo voy a salir porque voy a terminar y lo voy a lograr y va a ser mi objetivo, cómo ese factor de resiliencia que ahora ustedes pueden analizar como alumnos de doctorado o ya como profesores de universidad, cuando miran hacia atrás y ven esa condición en la que se encontraban, esa condición de vulnerabilidad y de riesgo, pues, ¿no? Riesgo patrimonial, riesgo alimentario, riesgo de salud, riesgo, y sin embargo, continuaban y continuaban y han seguido, como tú dices, formándose, inclusive los que no están formándose aquí en el estado, algunos están formando allá en Chiapas, en Oaxaca, en otros lugares, ¿no? Entonces es bien interesante, sobre todo las lecciones de resiliencia, ¿no? Que algún día puedan ustedes, así como se están haciendo estas entrevistas de las que habla Marisol y que están llevando a cabo junto con Mayra y con Célida, que esas entrevistas dejen ver esos patrones de comportamiento que hacen posible la permanencia y la continuidad en los estudios, pues, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, está vinculado con los padres, está vinculado con una percepción de expectativa de logro, está vinculado, o sea, ¿cómo es que la gente puede pasar por todas esas vicisitudes, todos esos momentos de falta de alimento, de falta de dinero para el camión, de falta de dinero para ir a un médico y mantenerse y mantenerse y mantenerse y mantenerse y no dar marcha atrás y nunca quitarle el valor a la educación como criterio fundamental para el logro del éxito, pues nunca tomar decisiones impulsivas de comenzar a tener comportamientos antisociales para lograr tener un poco de dinero. Nunca sucedió eso. Cuando estaban aquí en el CIAD, cuando vivían aquí en el Ejido, al contrario, siempre entre ustedes, con lo poco que tenía,
pero todo lo compartían. Y yo creo que algo que es fundamental de lo que tanto dice Marisol como tú, es ese asunto, o sea, el mantenerse siempre unidos, el compartir todas esas necesidades, pues el tener esas necesidades y compartirlas y buscarle a esas necesidades una solución a futuro, ¿no? Entonces, yo vi mucho de eso en ustedes durante todos sus años y bueno, yo agradezco también, todos nosotros como profesores tenemos que agradecer también el verlos tenido a ustedes como alumnos porque ustedes seguro nos enseñaron más sobre la vida y sobre lo que implica, la resiliencia por el logro de los objetivos, ¿no? Y que ahora la mayoría de ustedes pues ya ha logrado obtener su doctorado, está tratando de posicionarse en la investigación y en la docencia, y pues eso pues es todo un orgullo para la UAIM y para sus profesores, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ya nada más comentarles que ahí les compartimos el link, ya está publicada esta información, ya es un artículo publicado, ahí está toda la información completa del proceso que se llevó y de los resultados que se obtuvieron. Y pues si gustan, o simplemente le ponen en el buscador Proyectos Sociales Comunitarios de Resistencia y ahí aparece el artículo. Y pues hasta la orden, ¿no? Para lo que pueda apoyar. Muchas gracias, muchas gracias. Les comunico que el 9 de junio tenemos la participación del doctor Fernández con la maestra Paulina Santiago, que es una alumna de la maestría en Educación para la Paz, y ella está en la Universidad de Guadalajara, trabaja para la Universidad de Guadalajara, Paulina Santiago, y ellos van a platicarnos y compartirnos sobre violencia estructural y conflicto social en México, aproximaciones desde los estudios para la paz y la estrategia de prevención. Y Gildardo Bautista, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, nos va a hablar sobre consumo de alcohol y violencia ejercida en el noviazgo en estudiantes universitarios de pueblos originarios. Ya Gil tiene pues un tiempo estudiando este fenómeno allí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, y yo creo que va a ser muy interesante tanto la contribución de Gil como la contribución del doctor Fernández y la maestra Paulina Santiago el 9 de junio. Ya para finalizar, va a estar con nosotros Martín Omar el 23 de junio y Kitsia Gutiérrez. Kitsia nos va a hablar de una experiencia de trabajo con educación media superior, y Martín Omar, una experiencia que tiene que ver con estudiantes universitarios. Y con eso vamos a concluir el curso. Seguramente ya tenemos todo en este momento ya para ese día estar en condiciones de comenzar a generar las constancias del curso que se firmen y que se entreguen a todos ustedes, ¿no? Como participantes. Acuérdense que todos los conferencistas que van a colocar su participación en este curso dentro de la CECITI tienen que tener la carta de invitación y la constancia de participación. O sea, tienen que estar los dos, y los materiales, no sé, no me recuerdo, pero si les van a pedir los materiales que usaron, pero todo lo tienen ustedes, pues, pero sí se necesita una carta de invitación y una carta y una constancia de participación. Y los que van a colocar esto dentro de su currículum, ya sea en la CECITI, en el PRODEP, etcétera, necesitan el programa del curso, lo van a requerir subirlo, el programa del curso, y van a necesitar también la constancia de participación, de que estuvieron presentes pues durante el curso, ¿no? Para que tenga validez. El curso es de 40 horas
los cursos